Muy buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida. Vamos a iniciar nuestro segundo módulo del curso de actualización sobre la reforma en materia de justicia laboral. Nos toca ver nociones básicas, comprende conceptos básicos, condiciones de trabajo, derechos y obligaciones del trabajador y del patrón, trabajo de mujeres, de los menores, trabajos especiales, relaciones individuales y colectivas de trabajo, reglamento interior de trabajo, riesgos de trabajo y huelgas. La Rivera Ruiz, de quien en unos segundos le voy a ceder la palabra, pero quisiera presentárselas rápidamente, que es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Laboral por el Centro de Estudios de Posgrado de la ciudad de Mérida. Se desempeña en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de Yucatán y es docente en la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para no entretenerles más en el tiempo valioso que tenemos para esta clase, le cedo ya la palabra a la maestra Gabriela. Muchísimas gracias, maestra, por su tiempo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Veo algunas caras conocidas. Vamos a iniciar con este módulo 2 de nociones básicas. ¿Sí? Les voy a presentar, les voy a compartir una presentación. Bien, iniciamos en este módulo y, si me permiten, desde sus orígenes el derecho del trabajo ha tratado de combatir una serie de injusticias y desigualdades sociales, buscando la mejora en la calidad de vida y del bienestar de las personas. El derecho del trabajo como una libertad de elección, lo que trata es de no tomarse solamente como una garantía inserta a la Constitución, sino que lo vamos a tomar como un atributo de la calidad humana, sin la cual el hombre no llegaría a cierta preponderancia o responsabilidad social, se iría a la marginación y por lo tanto no va a contribuir al desarrollo o a la construcción de un país. En este orden de ideas va muy aparejada la idea de orden social, por la cual sin la intervención del Estado para generar políticas de empleo, pues no contribuiría a que sus aspirantes logren lo esperado, lo deseado en el campo laboral. De esta manera nos podemos pensar o podemos ponernos el cuestionamiento si el derecho al trabajo es precisamente el derecho a vivir y cómo le podríamos hacer para incorporar nuevas culturas en el campo laboral. Tenemos aquí algunos conceptos que creo que algunos de ustedes ya conocen, como el trabajo, que la tenemos como toda actividad humana, intelectual o material, indistintamente del grado de preparación o de nivel que se requiera para el desarrollo de una profesión o actividad. Al derecho del trabajo precisamente como este conjunto de normas que van a regular las actividades de las personas físicas, mentales, el trabajador como aquella persona física que presta su servicio a otra persona física o moral, al patrón como aquella persona física o moral que utiliza los servicios de unos de los trabajadores. Es aquí que se da esta relación de trabajo como una prestación del servicio subordinado a una persona mediante el pago de remuneración. El salario lo tenemos como una remuneración que corresponde al trabajador la prestación de estos servicios en la actividad del trabajo.
del trabajo. Bien, hay que tomar en cuenta que es indispensable generar un ambiente de trabajo agradable. Por ello, las condiciones que se establecen al iniciar son muy importantes. Las condiciones de trabajo, los pautas más importantes es hablar de la jornada de trabajo y del salario. Si tomamos en cuenta que el trabajador en una media pasa más de 10 horas, ¿sí?, en una jornada de trabajo, ya que si contamos la ida, la vuelta y los periodos de descanso, pues sí sería conveniente que la empresa o el área de recursos humanos pues buscara las maneras más positivas o agradables para generar este ambiente y clima, ya que trae por consiguiente que haya una mejor eficacia, que el trabajador no haya un estrés laboral, un absentismo, que no haya fuga de talentos y por lo tanto a la empresa le trae la mayor producción posible, ¿sí? Al igual, ya vimos que estas condiciones es importante o indispensable hablar de la jornada de trabajo. Si tomamos en cuenta que esta jornada de trabajo es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón, ¿sí?, y que con ciertos movimientos obreros y políticos, sociales y económicos se ha logrado incorporar en la Constitución de 1917 una jornada legal, ya que antes eran conocidas estas jornadas eh, exhaustivas entre 10 a las 20 horas, conocidas como jornadas de sol a sol, pues se incorpora en 1917 una jornada legal, tomando como la de máxima de 8 horas. En la Ley Federal del Trabajo vemos que los tipos de jornadas son tres: la diurna, nocturna y mixta, tomando que la diurna abarca entre las 6 a las 20 horas, la nocturna entre las 20 a las 6 de la mañana. La mixta va compartiendo periodos de ambas jornadas, siempre que no exceda de 3 horas y media, tomando en cuenta que la jornada diurna no puede exceder de 8 horas, en la nocturna de 7 horas y la mixta de 7 horas y media, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos breves. En la jornada diurna, por ejemplo, si mi trabajo es de 8 a las 2 de la tarde, descanso 2 horas, se reanuda el trabajo de las 6 a de las 4 a las 6 de la tarde, perdón. O tenemos, por ejemplo, que trabajamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, o en otro caso podríamos trabajar entre las 10 de la mañana, se interrumpe a las 4 de la tarde y descansamos o tomamos alimentos, se reanuda nuevamente entre las 6 de la tarde a las 8. Todavía estamos dentro de una jornada diurna. En la jornada nocturna, por ejemplo, la de un velador que trabaja entre las 11 de la noche y sale a las 6 de la mañana. O en la jornada mixta, ¿sí?, que tenemos, perdón, tenemos que se inicia a las 2 de la tarde, se interrumpe a las 8 horas para tomar alimentos o descansar y nuevamente se reanudan las labores entre las 9 de la noche y termina a las 10 y media. O bien, entras a trabajar a las 3 de la tarde, se interrumpe a las 9 de la mañana para tomar alimentos y se reanuda nuevamente a las 10 de la mañana para terminar a las 11 y media, ¿sí? Son los periodos comprendidos por la Ley Federal del Trabajo, los tres tipos de jornada. Creo que hay un error en la jornada, ¿no? En la primera. En la jornada diurna, abogado, Sí, la tercera no puede ser de 18 a 20, porque ya rebasó las de 6 a 6, de 6 a 18. estamos, Ya está. se suspende a las 4 de la tarde y el trabajador regresa a las 6. Sí, pero ya es una jornada mixta. Ya rebasó las 6 de la tarde. Ok, sí tiene razón el abogado. Allá estás poniendo, son jornadas discontinuas o O está continuas, mal mencionado. sí.
No, son discontinuas, son mixtas, ¿no? Sí, Pero allá en el tercer punto ya rebasaste las la 18 media, horas. sí, tiene Entonces, razón. tiene que ser 7 horas, 7.5. Así es. Sí, sí, es un error. Gracias. Sí, sí, 20. Bien, pasamos a estos. También dentro de las jornadas puede darse la situación de los tiempos extra. Se dice que pues, los patrones de empresas deberían de evitar lo posible la propagación de esta jornada, ¿no? ¿Alguien me pudiera decir por qué es recomendable no llevar a cabo estos tiempos extras para las empresas o patrones? 20 horas al día. Se supone que los trabajadores estamos contratados para determinadas jornadas y desarrollar o desempeñar ciertas funciones en ese lapso de tiempo. Sin embargo, repercute para el bolsillo del patrón el hecho de establecer tiempo extra, ¿no? En todo caso, creo que algunos trabajadores creo que se aprovecharían de estos momentos para hacer uso de estas horas extras. Les pagan más y puede ser que a veces no terminen sus funciones en el lapso contratado. Bien, tenemos que el tiempo extra, dentro de las primeras 9 horas semanales, ¿sí? Se van a pagar al doble. Sin embargo, si exceden de estas 9 horas, se pagarían ya al triple, ¿sí? Más adelante vamos a ver algunos ejercicios. Tenemos también que dentro de estas jornadas se establecen días de descanso semanal, obligatorio y de vacaciones. Si entendemos la semanal, te dice por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de sueldo. ¿Sí? Preferentemente es el día domingo el que se aconseja que tomen los trabajadores como descanso, ¿no? Pues, para estar en familia, actividades recreativas, ¿sí? Sin embargo, hay algunos empleados que trabajan los días domingo y se supone que deben de recibir una prima dominical del 25% de su salario. Tenemos otros días que son de carácter obligatorio, que son los marcados en la Ley Federal de Trabajo y va de cambio o va de acuerdo a los ajustes de calendario hechos tal vez en los decretos que se emiten. ¿Qué pasa si alguno de los trabajadores tiene que prestar sus servicios en días obligatorios de descanso? Pues se pagarían al doble sus salarios. Dentro de las vacaciones también tenemos que la prolongación de este descanso semanal continuo no solo se va a dar en el día domingo de preferencia, sino que se va a extender a varios días, ¿sí? Y dependiendo del año de servicios prestados, pues los días se van contando, se van aumentando. Si tenemos, por ejemplo, un año de servicios, pues gozas de 6 días, van aumentando 2 días hasta llegar a 12 días por cada año subsecuente, ¿sí? Al igual, en estas vacaciones, el trabajador recibe una prima vacacional del 25% de su salario. Se dice que los salarios no se deben de dar en especie, no hay un intercambio, ¿sí? Se debe dar en la moneda que está vigente. Bien, tenemos aquí el concepto de salario, que será el que paga el patrón al trabajador con motivo de su trabajo para el cual fue contratado, ¿sí? Tenemos el integrado, que es la remuneración por día más gratificación, prestaciones y percepciones adicionales al salario, cuota diaria. Bien, dentro de estos tipos de salario podemos tener al de jornada por unidad de obra, por comisión o a precio alzado. Tenemos aquí al salario por unidad de tiempo, que este tipo de salario se establece de acuerdo a la duración de la prestación del servicio. Por ejemplo, por día, por mes, etc. Si un empleado trabaja el lunes 6 horas, el martes 2 horas, el miércoles 4 horas, el jueves 5 horas y el viernes 1 hora, se deben de sumar todas estas horas semanales, de tal manera que da un total aproximadamente de 18 horas, y este resultado será el número de horas que se le pagarán por su servicio durante esa semana. Si cada hora es pagada aproximadamente a 100 pesos, le va a corresponder al trabajador 1.800 por esos servicios. Cuando hablamos de salario por unidad de obra, el salario
En cambio, se paga de acuerdo a la cantidad del trabajo que se ha llevado a cabo, es decir, indistintamente del tiempo que se ha invertido en la ejecución del mismo. Ejemplo, un trabajador es contratado para remodelar los pisos de una vivienda. Este deberá llegar a un acuerdo con el patrono para determinar el monto que le será cancelado o que le será pagado, perdón, por dicha labor. El salario por comisión. Una comisión se dice que es un pago basado en la cantidad de ventas que un empleado hace. Una comisión se basa generalmente en un porcentaje de las ventas totales, de manera que si se hacen más ventas, pues más dinero va a percibir el trabajador, ¿sí? Muchos salarios basados en comisiones también pagan un cierto sueldo base, ¿ok? Pero lo fuerte viene en las comisiones. De hecho, creo que muchos durante esta contingencia, por ejemplo, los empleados que están en las plazas o en piso y se dedican a esta venta de productos, ¿sí? Venta público, pues creo que perdieron bastante de sus comisiones en estos meses. Tenemos también otro tipo de salario que es a precio alzado. El precio alzado o la entrega es la entrega de una cantidad global a cambio de la obra realizada. En nuestros días es objeto de un tratamiento diferente eh, porque tiene doble carácter. Uno, cuando la obra se ejecuta bajo los requisitos impuestos por la ley laboral, ¿sí? O precio alzado cuando se paga por adelantado un trabajo. En este se estipula un precio desde el inicio según las estipulaciones o convenios y puede darse sin tener que entregar el trabajo requerido. Es el caso, por ejemplo, de las cosechas que se pagan a precio alzado y no se tiene la certeza o seguridad de que la cosecha vaya a rendir realmente, ¿no? Bien, tenemos aquí algunos casos de vacaciones, por ejemplo. Los años de antigüedad, tenemos que por un año de antigüedad los días de vacaciones son 6, por 2 años son de 8, por 3 son de 10. En caso de una renuncia o despido, se deben pagar las vacaciones no gozadas de manera proporcional. Vamos a dividir los días de vacación entre los 365 días del año y lo vamos a multiplicar por los días que llevas laborando para ver cuántos te tocarían proporcionalmente. ¿Sí? Veo una mano levantada por ahí. ¿Nadie? Vi una mano levantada. ¿Nadie tiene alguna duda? Bien, continuamos entonces. Bien, tenemos otro ejemplo. Si ganamos 6,000 pesos y llevamos un año y 300 días trabajando en una empresa, decidimos renunciar, ¿sí? El primer año gozamos de nuestras vacaciones de 6 días, pero este año que te corresponderían disfrutar de 8 días de vacaciones, ¿sí? Pero como renunciamos, antes de cumplir estos 2 años, aún no las hemos disfrutado. Se supone que deberían de pagarte los 300 días de forma proporcional. ¿Cómo haríamos este cálculo? Si dividimos 8 entre 365, nos da un aproximado de 0,0219 por 300, igual a 6,57 días. Esos son los días proporcionales que se te deben de pagar. Entonces los multiplicas por tu salario diario. Primero vamos a calcular el salario diario dividiendo el sueldo entre los 30 días. ¿Sí? Tenemos los 6,000 entre 30 es igual a 200. Ahora lo multiplicaríamos por los días proporcionales y de ahí vamos a obtener lo que correspondería al pago de vacaciones no gozadas, es decir, 200 por los 6,57 nos daría un aproximado de 1,315,06. ¿Sí? En cuanto a la prima vacacional, al tomar las vacaciones anuales, también nos corresponde un porcentaje como prima vacacional, el cual la ley nos dice que no puede ser menor al 25% del salario de los días de vacación que nos corresponda. Es decir,
sueldo diario más días de vacación, ¿sí? Dividido entre 4, o sueldo diario por días de vacación por el 25%. Ejemplo, si el salario, regresamos al anterior de los 6,000 pesos, ¿sí? Tu salario diario es de 200. Entonces, son los 200 por los 8 días, tenemos 1,600. Esos 1,600 los vamos a dividir entre 4. A ver, permítame. De esos 1,600 los dividimos entre los 4 y quedarnos 400, que sería la prima vacacional. Veo que alguien tiene levantada la mano. Si es duda del contenido o del sistema. ¿Nadie? Bien. Tenemos el aguinaldo. Esta prestación o bono navideño equivale a 15 días de salario por lo menos, el cual deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. Claro, estamos hablando de los trabajadores del artículo 123 constitucional, apartado A, ¿sí? Se debe de pagar antes del 20 de diciembre. Ejemplo, si llevamos un año laborando en la empresa y nuestro sueldo es de 12,000 pesos, el aguinaldo que correspondería serían de 6,000 pesos. Es el sueldo entre los 30 días por los 15, ¿sí? En este caso vamos a dividir los 12 entre los 30 días y nos da igual a 400 de salario diario. Estos 400 de salario diario lo vamos a multiplicar por los 15 días y nos daría el aguinaldo percibido. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón no trabajamos todos los días del año o tenemos, pues nos retiramos del trabajo, ¿no? Renunciamos o nos despiden? Pues también tenemos derecho a un pago de la parte proporcional de este aguinaldo, que se puede utilizar aplicando la misma fórmula. Si calculamos el aguinaldo esperado de los 365 días, ¿sí? Regresando al ejemplo anterior de los 12,000, serían los 6,000, pero vamos a sacar el aguinaldo diario, que son igual a 16.43. ¿Qué pasa? Que tuve 10 faltas, ¿ok? Entonces, en lugar de los 365 días, tenemos los 355, ¿sí? Esta cantidad de días laborados se debe de multiplicar por el aguinaldo diario, que es el de 16.43 pesos. Es decir, 355 días por 16.43 y nos da un aguinaldo proporcional. Bien, en cuanto al pago de horas extras, ¿sí? Tenemos aquí otro ejemplo. Si el horario es de 8 de la mañana a las 6 de la tarde y te quedas trabajando hasta las 21 horas, ahí hay aproximadamente 3 horas, ¿sí? Que se te deben de pagar conforme a la Ley Federal del Trabajo. El valor a pagar dependerá del número de horas de trabajo extraordinarias que el empleado laboró durante la semana. La ley nos dice que no pueden ser más de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana. Esto quiere decir que si el empleado trabajó 3 horas extras durante los 3 días, ¿sí? Es decir, 9 horas a la semana, el empleado recibiría el 100% adicional del costo de la hora ordinaria. En caso de exceder esas 9 horas, a partir de la 10ª se empezará a cobrar de manera triple, ¿sí? Ejemplo 1. Si a un trabajador se le pagan 20 pesos la hora ordinaria, supongamos, ¿sí? Y trabaja 9 horas extras a la semana, ¿cómo será su pago de horas extras? Estas 9 horas extras se pagan al 100% adicional, es decir, se va a pagar al doble. Serán 20 más 20 es igual a 40, costo de la hora extra, ¿sí? En dado caso, serán los 40 por estas 9 horas, que nos dará el total de 360 pesos por las 9 horas extras trabajadas. Pero ¿qué pasa si estas horas de trabajo extraordinario van a exceder de estas 9 horas? Entonces, estas deben de pagarse al 200% adicional, es decir, se pagan al triple, ¿sí? De tal manera que en el ejemplo 2, si un trabajador trabaja 10 horas extraordinarias a la semana, ¿cómo va a ser el pago de horas extras? Tomamos en cuenta, ¿sí?,
que la hora ordinaria se paga de 20 pesos. Las primeras 9 se van a pagar al 100% adicional, es decir, al doble, mientras que la siguiente, la décima, se pagará al triple. De tal manera que tenemos 20 más 20 igual a 40, costo de la hora extra, ¿sí? Máxima de 9 horas. 40 por 9 es igual a 360, pero a partir de la décima se va a pagar al triple, de tal manera que se van a hacer 60, ¿sí? Pesos de la hora extra a partir de la hora décima, ¿sí? Bien, continuando, tenemos algunas obligaciones de los trabajadores y de los patronos que hay que tomar en cuenta también dentro de estas condiciones de trabajo, ¿sí? Y la ley establece una lista, ¿sí? De estas condiciones o estos derechos y obligaciones de los trabajadores, ¿ok? Acá tenemos que dentro de las obligaciones de los trabajadores, dice que deben de cumplir con todas las disposiciones de las normas de trabajo aplicables, observar todas aquellas medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y los patrones para su seguridad y protección. Deben desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o representante, ejecutar el trabajo, pues con intensidad, con cuidado, con esmeros apropiados. Tienen que dar aviso al patrón de las causas justificadas que le impidan concurrir al trabajo, restituir al patrón aquellos materiales no usados y conservar en buen estado esos instrumentos o útiles de trabajo que se les asigna para sus funciones o para el desempeño de sus funciones. Dicen que también tienen que observar buenas costumbres durante este servicio, prestar auxilios en cualquier tiempo que necesiten, o sea, por ejemplo, no estar o no llegar en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga, narcótico, ¿sí? Dicen que sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima está completamente prohibido. Presentarse el trabajo en estado de embriaguez igual, presentarse bajo alguna influencia de algún narcótico, droga, portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de esa actividad así lo permita o lo requiera, suspender las labores sin autorización del patrón, hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo, usar útiles y herramientas suministrados por el patrón, hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro de este establecimiento. Dentro de las obligaciones del patrón, tenemos que también debe de cumplir, obviamente, con las normas de trabajo y las condiciones aplicables para establecer la relación de trabajo, las jornadas, los tiempos extras, las prestaciones que la ley requiere para el desempeño de estas funciones. Pagar a los trabajadores los salarios mínimos establecidos junto con las indemnizaciones. Proporcionar a los trabajadores todos aquellos útiles, instrumentos, herramientas que puedan necesitar o requerir para el desempeño específico de la función para la cual fue contratado. Proporcionar en el local algún seguro o guarda para esos instrumentos o útiles, o sea, ayudar a guardarlos. Mantener el número suficiente tal vez de asientos, sillas, disposición de los trabajadores. Abstenerse de maltrato de palabra u obra hacia los trabajadores, proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores constantemente, instalar y operar de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento, las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud, medio ambiente, etc. Queda prohibido para el patrón, que se niegue a aceptar trabajadores por razones de origen, edad, discapacidad, condición social, discriminación. Exigir que los trabajadores compren artículos de consumo en una tienda determinada o en un lugar específico. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como alguna gratificación. Obligar a los trabajadores por coacción u otro medio a afiliarse o a retirarse del sindicato. Sabemos que también, o sea, el patrón dentro de las prohibiciones es que no puede prohibir que se formen estos sindicatos, ¿no? Intervenir en cualquier forma en el régimen interno de este sindicato, hacer o autorizar colectas o suscripciones en establecimientos y lugares de trabajo, ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores o al derecho de los mismos, y hacer propaganda política y religiosa dentro del establecimiento, entre otras, ¿no? Estas son algunas de estas prerrogativas que marca la ley, ¿ok? Y que el patrón y el trabajador deben de observar antes, ¿sí? O ya estableciendo las condiciones de trabajo.
Bien, ¿alguien presenta alguna duda o inquietud acerca de estas nociones básicas? Muy claro, gracias. Bien, me voy a permitir compartirles un video. Sí, eh, el día de hoy nada más, bueno, preparé estas nociones básicas, entrando con estos detalles. Y en cuanto al derecho de trabajo de las mujeres y el derecho del trabajo de los menores, ¿ok? Desde años atrás, la mujer se ha visto envuelta en el ámbito laboral no reconocido como tal, pero que con el transcurso de la vida, poco a poco se ha ido incluyendo a las féminas primeramente en la vida social, como individuos otorgándonos el derecho a voto, posteriormente como trabajadores remunerados, incluyéndonos así como sujetos de producción. Por experiencia de vida, sabemos que existen diferencias entre el hombre y la mujer, de carácter biológico, físico, psicológicas, entre otras. Pero también es cierto que existen ciertas similitudes que en la actualidad se contemplan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. Por ello, en este apartado hablaremos de la mujer en su misión más importante, que es el de dar la vida, y en lo que el derecho del trabajo se encarga de proteger, que se inicia desde el momento en que concibe a un ser humano hasta la etapa de lactancia. Es por esto que la norma jurídica laboral protege a la mujer en estado de gravidez. Desde el momento en que tiene conocimiento, debe de informar a su patrón a fin de que no se ponga en peligro su salud o la del producto, que no se podrá trabajar en labores insalubres o peligrosas y no se le permitirá el trabajo nocturno, industrial o en establecimientos comerciales de servicio después de las 10 de la noche. Desde el estado de gestación hasta el de la lactancia, la mujer tendrá derecho de conservar su salario íntegro. Durante el periodo de embarazo no podrá realizar trabajos físicos fuertes. Gozarán de un descanso de 6 semanas antes y después del parto. Los periodos de descanso después del parto se pueden prorrogar por el tiempo necesario y tendrá el derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor a 60 días. En el periodo de lactancia tendrá 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Al término de su descanso tendrá derecho la trabajadora de regresar al puesto que desempeñaba siempre que no haya transcurrido más de un año a la fecha del parto. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad a la ley y disposiciones reglamentarias. Para finalizar, hay que tomar en cuenta que a lo largo de la historia a las mujeres siempre se les ha dado un rol tradicional en el hogar. Sin embargo, con las reformas de las leyes y las políticas de gobierno es que se pretende lograr igualdad de trato y de oportunidades entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral. Bien, esto fue en cuanto al derecho del trabajo de las mujeres y como podemos observar, la protección está a fin de que es desde la mujer, desde que tiene conocimiento del embarazo, ¿no? Y con la finalidad de que no pierda lo que ya ha logrado hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, me permito compartir el siguiente video. Esperemos que no tengamos estas fallas técnicas anteriores. Los menores de edad se ven en la necesidad de trabajar por problemas económicos en sus hogares. Esto es una realidad, pero hay que considerar lo que indica la ley para que este menor pueda realizar una actividad laboral y evitar que se afecte seriamente su desarrollo normal, físico y emocional. Se entenderá como menores trabajadores a los mayores de 15 años y menores de 18. Deben de estar protegidos y vigilados por medio de la Inspección del Trabajo, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo. También deberán presentar autorización de sus padres o tutores
para alguna realización de trabajo de creación artística, desarrollo científico, deportivo, de talento. No prestarán sus servicios en lugares peligrosos o insalubres, entendiéndose como labores nocturnas después de las 22 horas, el rescate, alturas, soldaduras, cortes, vialidades, agrícolas, caza y pesca, industria para tabacalera, ladrillera, de cerámica, transmisión de electricidad y construcción, al igual que ruidos, vibraciones, radiaciones, agentes químicos y residuos peligrosos, buques, minas, etc. La jornada de trabajo no podrá exceder de 6 horas diarias y deberá dividirse en periodos máximos de 3 horas, con un reposo de 1 hora por lo menos. Quedan prohibidas las horas extras, el trabajo en día domingo y en días de descanso obligatorio. Para el caso que lo hiciere, se le pagará con un 200% más de su salario de su jornada ordinaria. Los menores gozarán de un periodo de vacaciones pagadas de 18 días laborables. Los patrones tienen la obligación de llevar registros sobre la relación de trabajo de los menores, distribuir el trabajo a fin de que dispongan de tiempo para los programas escolares. Prohibiendo el trabajo de los menores o no estableciendo al menos una edad mínima para hacer frente a una carga que debería ser exclusiva de los adultos, solo los dejaría en una desprotección mayor. Es una realidad a la que nos enfrentamos diariamente en las calles de nuestras ciudades, lo que nos debe hacer pensar en la necesidad de crear nuevas formas más eficaces de protección para estos jóvenes y niños. Y si bien es cierto que estudiando las legislaciones de otros países puede ayudarnos a encontrar esta forma, nuestra regulación del trabajo de menores es apenas un paliativo al grave problema de su explotación. Bien, después de estas pequeñas fallas técnicas, ¿sí? El módulo 2, por lo que concierne a este día, ¿sí? Lo terminaríamos por ahora, ¿sí? Y nos veríamos el sábado para continuar con trabajos especiales, riesgos de trabajo, huelga, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? ¿No? Claro, gracias. Bueno, les agradezco su paciencia el día de hoy y nos vemos el sábado, ¿sí? A las 9 de la mañana. Esperamos no contar con estas fallas técnicas que hacen un poquito lento estos cursos en línea, ¿sí? Les deseo una buena tarde. Muchas gracias. Una Gracias. pregunta, ¿cómo tomé el módulo 1? ¿Por qué no me había mandado el link? ¿Me perjudica en algo el curso? Permita un momentito. Yo creo que la indicada es la abogada Silvia para que aclare estas dudas. Un momentito, por Gracias. favor. Si alguien tiene alguna otra duda, por favor, un momento. Va a dejar las diapositivas. ¿Se ¿Perdón? pueden consultar las diapositivas que usted presentó? Sí, si gustan, se las compartimos. Igual en un momento veo esa situación para que se les haga llegar a ustedes tanto el video como las diapositivas si lo desean. Sí, por favor, muchísimas gracias. A ustedes. Dile que nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. Sí, eso ya. ¿No nos tienen algunas dudas? ¿Sí? ¿Qué dudas tienen? De no haber tomado el módulo. Me comenta la maestra que algunos tienen dudas por no haber participado en el módulo 1. En el primer correo que les remitimos, les mencionamos que para tener derecho a la constancia habría que acreditar el 80% de asistencias. Entonces hay un 20% que se puede manejar, obviamente, pues por las diferentes incidencias o causas que nos pueden ocurrir y no podernos conectar. Así es que, pues yo les diría a las personas que no lograron conectarse a la primera clase, pues lo consideraríamos a lo mejor su primera falta, pero pues tienen todavía la oportunidad. No se preocupen por esa parte. Ahora, por el conocimiento de la primera sesión, también en la primera clase les dijimos que se van a grabar y esas grabaciones se van a poner a disposición de todos ustedes
en las páginas del Poder Judicial. En cuanto eso ocurra, cuando ya, porque pues la grabación me la edita el área de informática y la podremos subir, les avisamos por correo que ya se encuentra a su disposición en la página para las personas que pues no hayan podido escuchar ese día la clase. ¿De acuerdo? Sí, agradezco mucho, maestra. Yo tuve ese problema. Perdón, no le escuché. Le agradezco mucho la información porque en mi causa fue porque hasta el día de hoy me mandaron el link para entrar a la reunión. Bueno, los links se los mandamos a todos a sus correos que nos pusieron en los registros, ¿verdad? Si por alguna razón, y hemos detectado cuando ha sido posible algunos correos mal capturados, pero en otras ocasiones no lo podemos detectar. Por lo general, el link de la sesión de cada clase se los vamos a enviar de ser posible el día anterior, como en esta ocasión, pues fue ahora en la mañana. El sábado, Sí. si es posible, se los enviamos viernes. Y si no lo reciben, con toda la confianza del mundo, nos pueden hablar aquí al Poder Judicial, al 930-0650. Estamos casi todo el día por acá y con mucho gusto les vamos aclarando las dudas que les surjan. Muchas gracias. O nos pueden enviar un correo a capacitación@tsjyuc.gov.mx. Estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias. Bien, de pues no tener ninguna otra duda, nos despedimos y nos vemos el sábado a las 9 de la mañana.